Bien, en el capítulo 2, versículo 11 en adelante, que hoy nos corresponde mirar en este hermoso libro de Jueces, un libro para este tiempo, digo yo, eh, vamos a mirar y encontrar allí un prefacio que dice apostasía de Israel y la obra de los jueces. Entonces, quiero empezar con esta palabra apostasía, porque de pronto la hemos leído muchas veces, algunos la conocerán, pero vamos a mirarlo desde la mentalidad hebrea. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos enseña o qué es lo que nos está hablando acá en cuanto a apostasía? Apostasía quiere decir volver atrás. Tiene que ver con rebelión, tiene que ver con deserción de la fe en el Eterno, en nuestro Padre Celestial. Recordemos que le estaba hablando de una apostasía de Israel, su pueblo. Tiene que ver también con infidelidad. Apostasía aquí en este pasaje tiene que ver con reincidencia, ¿sí? Con algo que está reincidiendo. Recordemos que Israel reincidía en el pecado, volvía nuevamente al pecado. Tiene que ver también finalmente con una ruptura del pacto, ¿sí? Romper el pacto. Entonces vamos a ver qué es lo que en esta porción nuestro Abba, nuestro Padre Eterno, nos enseña a través del libro de los jueces, que podamos escuchar y que podamos retener el mensaje para cada uno de nosotros y para el pueblo, pues que nosotros somos esos mensajeros del Padre. Dice acá, en el verso 11, seguimos desde el verso 11, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yud, Hei, Bajei y sirvieron a los Bales. Vamos a ver qué pasa acá. En unas versiones dice, los hijos de Israel hicieron lo maldito. Pero vamos a ver la primera palabra, después. ¿Después de qué? Después de qué es lo que está continuando esto que nos enseña que dice, después hicieron lo malo. Después de la muerte de Josué. Recordemos que la semana pasada vimos que ya Josué murió y fue sepultado. Recordemos que eso ya lo vimos. Entonces, Josué, el líder, muere, ¿verdad? El que había conducido a todo ese pueblo, entregándole el mensaje del Eterno, lo que el Padre hablaba, muere el líder y entonces el pueblo de Israel dice que comienza nuevamente a hacer lo malo. En otras traducciones dice lo maldito. Y dice ante los ojos del Eterno. Y esto es tremendo porque, ¿por qué hace un hincapié delante de los ojos del Eterno? Es como para nosotros en este tiempo. Como pueblo podemos decir, estoy bien, yo no le hago daño a nadie, yo no estoy pecando, ¿cierto? Porque nadie nos ve o porque de pronto estamos, ¿qué es pecado? Transgresión de la escritura, transgresión de las enseñanzas que ya tenemos, ¿verdad? En la escritura y que la conocemos. Y cuando transgredimos, cuando desobedecemos, caemos ¿en qué? En pecado. Porque a veces escuchamos la palabra pecado y entonces decimos, no, yo no tengo pecado. Recordemos que pecado es transgresión, es quebrantar los mandatos de nuestro Abba. Y hay mandatos que nosotros ya lo conocemos porque estamos estudiando Torah los días martes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ante los ojos del Eterno. ¿Por qué los ojos de Él? La Escritura dice que los ojos del Todopoderoso, de nuestro Padre Celestial, rodean la tierra. Sus ojos están, ¿verdad? Rodeando, es decir, Él lo mira todo, ¿verdad? David decía, ¿dónde me esconderé de ti? ¿Dónde? Si subo a lo alto, allí estás tú. Si me voy a lo profundo, ahí estás. Es decir, no nos podemos esconder delante del Padre. Hay quienes de pronto podrán estar haciendo, ¿verdad? Cosas desagradables delante del Padre. Digo delante del Padre porque quizás delante de los hombres no los ven, las personas no los ven. Voy a poner un ejemplo, un esposo que le es infiel a su esposa o también una esposa que le es infiel a su esposo, ¿verdad? Dirá, nadie me ve, estoy bien escondidito, nadie me ve pasar por aquí, en fin. Pero ante los ojos del Eterno, ¿verdad? Él ya quebrantó el pacto. Primero, ¿con quién? Con el Eterno. Y luego, pues, con su esposa o con su esposo, conforme pues sea el caso. Entonces, delante de los ojos del Padre, porque sus ojos lo ven todo. No hay absolutamente nada que esté oculto para él. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Israel muere su líder, muere Josué, y dice que
Después de la muerte de Josué, Israel comienza a hacer lo malo ante los ojos del Eterno, ¿sí? Y se fueron a servir a los Baales. Servir a los Baales, esta palabra servir tiene que ver o significa trabajar, significa también adorar, también ministrar, servicio, obediencia, sumisión. Entonces miremos que el pueblo de Israel, muerto su líder, se desenfrena, ¿sí? Y dice que hace lo malo. Recordemos que el profeta Isaías nos advierte en una porción en el capítulo 5, verso 20, a donde nos enseña y nos dice, ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno, ¿verdad? Le dicen que es malo, que presentan las tinieblas como luz y la luz como tinieblas, que presentan lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Entonces, aquí el pueblo de Israel se volvió a los ídolos, se volvió a servir a los Baales. Y vamos a ver acá algo interesante. No es que ellos dejaron completamente al Dios de Israel, no es que dijeron, ya no te queremos o ya no quiero saber nada, no, no, sino que ellos se hicieron, es decir, sirvieron a los Baales, sirvieron a los ídolos de esa tierra. ¿Sí? Como en este tiempo, muchos dirán, no, yo estoy conociendo la verdad, yo conozco la verdad, estoy en raíces hebreas, yo amo, adoro al Creador, mas sin embargo, estamos haciendo lo que delante de sus ojos es desagradable. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Ya por aquí hemos visto que ya está como que encendiéndose los preparativos de Navidad. ¿Qué tal? Alguien que dice, estoy en la verdad, yo ya conozco la verdad, ya no soy idólatra, mas sin embargo, también me estoy preparando para celebrar lo que celebran los impíos, los que viven fuera del marco de la Torá, del marco, del cerco de protección que es nuestro abacadosh. Entonces así estaba el pueblo de Israel. Tenía a Yud-Heh y tenía al Eterno, pero también tenía a los Baales. Y recordemos que uno de los atributos de nuestro Padre Celestial es el Cana. Él es celoso. Es como un esposo. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? O una esposa. ¿Usted compartiría a su esposo con otra persona o a su esposa con otra persona? ¿Verdad que no? Y es tremendo porque ante los ojos del Eterno, ellos estaban sirviendo a los ídolos, estaban dados a la idolatría. Entonces, para ellos, pues aparentemente creían que no era malo porque decían, pues no hemos dejado al Dios de Israel, solamente que estamos sirviendo a los ídolos, ¿sí? Estamos sirviendo a Baal porque, ya vamos a ver por qué servían a Baal, ¿sí? Entonces, miremos, ¿verdad? Que dejaron, dice el verso 12, dejaron a Yud-Heh, el Elohim de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros ídolos, tras otros dioses, tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Yud-Heh, provocaron a ira al Eterno. Vamos a ver algo acá, lo que pasa, ¿sí? El Eterno siempre nos recuerda de dónde nos sacó. Nosotros no le amamos a Él porque alguien nos impuso, porque alguien me está obligando. Yo lo amo al Eterno, amo al Dios de Israel, le sirvo a Él. ¿Por qué? Porque Él me amó primero, porque Él pagó el precio por mi rescate. Vemos acá que hace un énfasis en que dice el Elohim de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto. ¿Sí? ¿Y dónde se fueron? ¿A quién fueron a adorar? A ídolos. ¿Dónde estaban esos ídolos? Dice que eran los ídolos de los pueblos que estaban en sus alrededores. Vamos a ver qué pasa. Siempre hemos escuchado esta frase que dice, ¿verdad? Que cuidado con lo que te unes y siempre vemos una postal allí de una manzana podrida que está al lado de una manzana buena y comienza a podrirse la otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando hay algo muy cerca de nosotros?
cuando hay algo, ¿verdad? Está cercano a nosotros, que nos está rodeando a nosotros, eso va a terminar por ministrar nuestra vida. Eso va a terminar por dañarnos también, ¿sí? Mucha gente dice, no, no, el que se quiere dañar se daña solo, pero no es así. La palabra nos enseña que lo que está a nuestro alrededor, eso va a terminar a nosotros contaminándonos, ¿sí? Entonces, ¿qué eran o quiénes eran esos pueblos que estaban a sus alrededores? Recordemos que ya habíamos visto en clases anteriores cuando las tribus no sacaron al cananeo, sino que las tribus decidieron habitar en medio del cananeo, solo que le dijeron, bueno, trabaja conmigo, vas a pagar un tributo con tu empleo, con tu trabajo, con tu fuerza, ¿sí? Entonces ellos no sacaron al cananeo de en medio de ellos. Recordemos, eso lo vimos en los primeros, perdón, en los últimos versículos del capítulo 1. ¿Sí? A donde dice que Zabulón tampoco sacó al cananeo, sino que habitó en medio de él, tampoco Asher, sino que moró entre los cananeos, que también habló de Neptalí, que moró entre los cananeos. Entonces, ¿qué pasa? Esa familiaridad, esa convivencia, eso de estar allí cercano con los cananeos, terminó influenciándolo al pueblo de Israel. Lo mismo pasa con nosotros en este tiempo. ¿Sí? Lo que está alrededor nuestro va a terminar influenciándonos y va a terminar arrastrándonos a que nos hagamos a ellos. Y recordemos que el Eterno ya les había advertido al pueblo de Israel, eso lo vimos la semana pasada, cuando vimos Éxodo capítulo 34 y Deuteronomio capítulo 7, a donde el Eterno le dio una advertencia al pueblo de Israel, cuidado con la idolatría de Canaán. Y les dijo, cuidado porque ellos van a influenciar sobre ustedes, sobre sus hijas y los hijos de ellos sobre sus hijas y los hijos sobre, bueno, recordemos eso. Entonces, ¿qué pasa? Esos pueblos estaban alrededor del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos mismos permitieron, porque ellos mismos, ¿verdad? Dejaron a aquellos cananeos en medio del pueblo de Israel. Voy a poner un ejemplo en este tiempo con los niños, con los jóvenes, sí, que es un área de influencia muy fuerte, ¿sí? Nosotros como padres, si tenemos niños, ¿verdad? O nuestros jóvenes, si usted permite una influencia cercana de aquello que usted sabe, usted conoce, es una influencia canea, por decirlo así, ¿cómo van a terminar ellos? ¿Sí? ¿Qué tal si ellos el día a día, porque está a su alrededor, porque está en medio de ellos, ¿verdad? Porque permitimos la influencia, que lleguen a nuestra casa, que ellos vayan a la casa de esos amigos o de esas amigas, los permitimos compartir siempre con ellos y viene una influencia. Ellos van a comenzar a mirar y vamos a ver cuáles fueron la influencia, ¿sí? Porque ellos comenzaron a mirar lo que los cananeos hacían, ¿sí? Vamos a decir algo, cómo se vestían, ¿sí? Entonces, esa influencia es la que vino a dañar al pueblo de Israel y muchos dicen, no, no, el que quiere se deja influenciar por lo que está al lado, ¿sí? Pero si quiere, a la final va a terminar influenciado. Entonces ellos adoraron a sus ídolos, a los ídolos de los cananeos, ¿sí? Ellos adoraron, se postraron, siguieron, ¿sí? Ellos sirvieron a esos ídolos. Entonces, ¿qué pasa? Esto provocó la ira de nuestro Abba Kadosh. No pensemos que nosotros podemos jugar, ¿sí? A que hoy estoy aquí escuchando las instrucciones, pero mañana, pasado, yo puedo quebrantarlas. En fin, nadie me está viendo. Sí, usted la está recibiendo acá, ¿verdad? Pero como nadie me ve, no importa, yo las quebranto. Recordemos algo, el Padre no va a dejar pasar como inocente al culpable. En otro tiempo, cuando nosotros desconocíamos, sí, quizás hicimos muchas cosas por desconocimiento, pero en este tiempo, a donde la Torá, que es la constitución del reino, está llegando a nuestras vidas, el Padre, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Lo dijo Yeshua. No, la palabra que yo les he hablado, esa palabra los va a juzgar.
¿Por qué? Porque ya conocemos. Vemos que cuando nosotros quebrantamos las instrucciones, se provoca la ira del Eterno. Todos nos enseñaron, ¿verdad? Por decir así, y siempre se habla, Dios es amor, Dios es amor, y queremos predicar solamente de un Dios de amor. Pero recordemos que nosotros no estamos llamados, ¿verdad?, a endulzar el oído del que escucha, sino a enseñarle la verdad para que se afirme en la palabra. Ciertamente el Altísimo, nuestro Dios, es amor, y porque nos ama como amó a su pueblo Israel, es que Él nos da oportunidad de arrepentirnos. Pero eso no significa que Él no tenga ira. ¿Qué provoca la ira del Eterno? El quebrantar sus instrucciones. Y algo muy fuerte es la idolatría. El pueblo de Israel se había dado a la idolatría y eso provocó la ira de nuestro Kadosh. Ahora preguntémonos, ¿será que nuestro Kadosh, nuestro Dios, está lleno de amor con todas las naciones las cuales han levantado, ¿sí?, idolatría, a donde ya se acerca un mes, ¿verdad? A donde se celebra en todo el mundo ese mes lleno de idolatría, ¿verdad? Hablando de la Navidad. ¿Usted cree que la ira del Eterno no se enciende? Si es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Él va a encender su ira. Todo quebrantamiento a la escritura, todo quebrantamiento a sus instrucciones provoca la ira del Eterno. Y es que tenemos que empezar a reaccionar de que no solamente Él es amor, Él también tiene ira. Más adelante, cuando ellos ya se ven ministrados, por decir así, con los ídolos de Canaán, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Ellos dejaron al Eterno, ellos abandonaron, pero no es que dejaron como decir, ya no creo, no, sino que dejaron de adorarle a Él, dejaron de levantar altar de adoración, dejaron de ministrar al Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Es como en este tiempo. Muchos pueden decir, no, yo soy creyente, yo sí creo, pero resulta que lo abandonaron, que simplemente puede ser un creyente, pero no le adora, no le sirve. Entonces, ¿qué está pasando? Le dejaron, así como hizo el pueblo de Israel. Ellos abandonan, lo dejan, ¿verdad? Como dice acá, ellos abandonaron al Eterno y sirvieron, adoraron a Baal y a Astarет. Vamos a ver qué pasa en este versículo 13, a donde dice que sirvieron a Baal y a Astarot. Entonces vemos algo interesante acá, que cuando dice que se enciende la ira del Eterno, eso está hablándonos de una consecuencia. Hay quienes dicen, ay, estoy pasando una prueba, pero tenemos que saber diferenciar entre prueba y consecuencia. Muchos pasan consecuencias por causa de abandonar al Eterno, por causa de dejar de adorarle, por causa de seguir sirviéndole. Vienen consecuencias. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Y por qué se fueron tras Baal? Vamos a ver. ¿Cuál fue la influencia que ejerció el pueblo cananeo hacia el pueblo de Israel? ¿Verdad? Mire que la palabra nos dice que ellos se hagan a ti, mas no tú que te hagas a ellos. Aquí no se dio eso. Aquí el pueblo de Israel se hizo a los cananeos. ¿Por qué? Porque en vez de que el pueblo de Canaán se vuelva al Eterno, comience a adorarle, no, no, no. El pueblo de Israel se fue a adorar a los ídolos de los cananeos. Baal era un ídolo cananeo, ¿verdad? En el cual este pueblo de Canaán o los cananeos creían que este ídolo Baal controlaba el clima y la naturaleza. Era el dios del éxito en la agricultura. Y recordemos que en esa sociedad, en esa época agrícola, las personas servían a Baal porque ellos creían, ¿verdad?, que él era el que les daba éxito.
porque él era el que les daba la lluvia, porque creían que él era que controlaba el clima. Y pues obviamente ellos querían un buen clima para tener cultivos y rebaños abundantes. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a haber esa influencia. El pueblo de Israel veía cómo, ¿verdad? Eh, Canaán adoraba a sus ídolos, adoraba a Baal y le decía, mira, tengo buenas cosechas, mira, tengo muchos rebaños. Entonces eso hizo influencia en el pueblo de Israel y ellos también comenzaron a adorar a Baal, ¿sí? Entonces vemos que Baal era el dios de la riqueza personal de los cananeos. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en Baal, porque él, o aparentemente, pues lo que ellos creían, que de él venía el éxito, el buen clima para tener cultivos y rebaños abundantes, ¿sí? Hoy ya no podemos decir, es Baal como tal, el ídolo, pero ¿cuál será el ídolo en este tiempo de muchos que dicen ser el pueblo de Israel? ¿En qué será que tienen puesta su confianza? ¿En quién o de quién creen que depende, verdad? Que tengan un buen empleo, que su negocio vaya bien, que su negocio prospere, ¿verdad? Muchos dirán, no, es que yo hago un buen trabajo, es que mi local está situado en un buen lugar, en un buen sitio. No, es que yo sé cómo manejar la empresa y han puesto su mirada en Baal, por llamarlo así, ¿no? O sea, están atribuyéndole algo que solamente debe de atribuírsele al Eterno, ¿sí? Entonces, Baal representa, es un sinónimo del Dios de la riqueza personal, ¿sí? En este tiempo, a donde está el tesoro de muchos, ahí está su corazón. Y muchos no tienen tiempo para adorar al Dios de Israel, porque Baal, entre comillas, o sea, su Dios de riqueza personal, está primero. Porque lo que les genera riqueza, lo que les genera sus ingresos, lo que les genera su empleo, lo que les genera, por decir, en este tiempo ya no serían de pronto cultivos ni rebaños, pero sí su negocio, su empresa, su trabajo. Entonces, eso hace de que, pues, la confianza en el Eterno se pierda y ponga su confianza, su mirada en aquello que le genera dinero, riqueza, ¿verdad? Entonces, al adorar a Baal, se entendía, ¿verdad? Una cosa, que ellos tenían otro marido. Vamos a ver por qué. Porque Baal en hebreo, además de significar señor, cuando usted dice señor, en hebreo usted está llamando a Baal, porque Baal es señor. Entonces, también significa dueño o marido. Entonces, cuando el pueblo de Israel va a adorar o se postra a adorar o se vuelve a su adoración a Baal, significó que ellos buscaron otro marido. Y en consecuencia, pues que rompieron el pacto conyugal con el Eterno. ¿Sí? Por eso es que apostasía les decía que significa ruptura del pacto. ¿Por qué? Porque rompieron el pacto al momento de buscar un ídolo, al momento de buscar, de poner su confianza en un ídolo, en ese ídolo que era el ídolo de los cananeos, el dios de las riquezas allí en Canaán. Entonces vemos de Baal. Vamos a ver a quién más dice que adoraron. Estoy en el versículo 13. Dice que adoraron a Astarot. Vamos a ver quién era Astarot, ¿sí? Como para comprender un poquito por qué era que ellos se inclinaban a esos ídolos. Astarot era la diosa de la fertilidad, ¿sí? Esta diosa de la fertilidad, a la cual adoraba el pueblo de Canaán, ¿sí? Estaba acompañada de prácticas llenas de lascivia, ¿sí? Y estas prácticas llenas de lascivia también hacían que sacrificaban niños. Entonces, mire hasta dónde llegó el pueblo de Israel. Ellos conocían muy bien, porque lo dice la escritura, ¿verdad? Cuidado, hagas pasar a tu hijo por fuego. Ellos conocían muy bien lo que el Padre Eterno ha dejado en la palabra, pero tanta fue la influencia de lo que estaba a su alrededor, el pueblo cananeo, el hecho de que ellos adoraban a sus ídolos, ellos se dejaron influenciar, ellos fueron influenciados por el pueblo de Canaán
y ellos terminaron adorando lo que les influenciaba. ¿Sí? Adorando quiere decir sirviendo, como les decía hace un momento. Entonces, en este tiempo tenemos que tener mucho cuidado porque lo que está a nuestro alrededor, lo que nos está influenciando día a día, puede terminar haciendo de que también nosotros le sirvamos, de que comencemos a obedecer, que tengamos sumisión por aquello. Y no hablo necesariamente de un ídolo como tal, de madera, de yeso, de metal. Hablo de todo aquello que haga que rompa el pacto conyugal con nuestro abacadosh. Recuerde que cuando hablamos de Torah, cuando entramos al conocimiento de la Torah y a la obediencia de la Torah, lo que entramos es en ese pacto conyugal, en ese pacto de nuestro abacadosh. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de pactos. Él es el Elohim que nos entra a sus pactos, a sus promesas que están escritas en su palabra. Muchos quieren las promesas del Eterno. Muchos quieren y le dice, Padre, tú eres un Dios de pactos, tu palabra dice, y comienzan a nombrar muchos versículos. Pero no es el hecho de yo recitar un versículo, es el hecho de yo vivir la escritura, de lo que dice, de lo que está escrito en su palabra. Muchos creen que yo declaro, yo decreto y establezco. No se trata de eso. ¿Sí? Eso se trata de una palabrería simplemente. Es de lo que estamos llenos. Si estamos llenos de obediencia, la palabra se hace vida en nosotros. Entonces rompieron el pacto, ¿sí? Y como vemos, luego en el capítulo 14 dice, y se encendió contra Israel la ira de Yud Hei Bajei. Vamos a ver. ¿Se encendió contra quién? Leamos algo interesante. No dice contra Canaán, no dice contra el pueblo cananeo, ¿sí? El Padre Eterno es celoso y el celo era por su pueblo. La ira que se levanta es por causa de Israel. El pueblo de Canaán, sí, ya sabemos que era idólatra, tenían sus ídolos, pero acá el Eterno estaba lleno de ira, enfurecido, en otras versiones dice, se enfureció, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por el pueblo de Israel, porque ya hemos leído muchas veces que Él nos escogió para ser un pueblo kadosh, un pueblo santo. Santo significa apartado. ¿Y apartado para quién? Para Él. Apartado para nuestro Padre Celestial. Entonces, vemos acá que la ira del Eterno se enciende para aquellos que solo predican a un Dios de amor. Es tiempo de entender que Él también es fuego, que Él también se enciende en ira. Y algo que enoja al Eterno, algo que enciende la ira del Eterno, es la idolatría, es quebrantar el pacto, es abandonarlo, es nuevamente ir a servir a un ídolo, ¿sí? Y pues cuando hablo de ídolo, no solamente estoy hablando literal, estoy hablando de todo aquello en quien hemos puesto nuestra confianza. La ira del Eterno, como dice acá el versículo 14, se enciende por causa de la infidelidad de su pueblo Israel, porque rompió el pacto conyugal. La Torá es el pacto conyugal de nuestro abacadosh con nosotros, su pueblo. Israel, porque hemos sido injertados a ese olivo a través de quién? De Yeshua, nuestro Mashiach. Nuestro Abba es celoso, como les decía hace un momento, ¿sí? Él se enciende en ira y el pecado de idolatría encendió la ira del Eterno. Israel quizás pensó que podía añadir unos ídolos más a su fe. Tengamos mucho cuidado. Como en este tiempo, no podemos estar vacilando entre dos pensamientos. No podemos estar fluctuando. Hoy sí estoy acá, hoy quiero conocer, hoy quiero seguir, hoy quiero avanzar en la verdad, pero todavía me seduce, todavía a mi alrededor está todo aquello que el Eterno aborrece, que el Eterno no puede ver, ¿sí? Entonces, vemos acá que la ira del Eterno no fue en vano.
No es porque Él sea malo. ¿Sí? Estamos viendo en Torah los martes cómo el Eterno, Él siempre advierte. Él no emite un juicio sin antes advertirnos. Él no es malo, como muchos dicen, ay, no, 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 a mí no me enseñen de ese Dios del antiguo pacto porque ese Dios solo es muerte. Pero ¿sabe por qué dice eso? Porque repetimos lo que escuchamos, pero no nos, nosotros no aprendemos, no queremos leer, no queremos instruirnos. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de ahora. Él no es malo. Él siempre advirtió a su pueblo, como lo hace ahora. Él siempre sigue advirtiéndonos. Jamás enviaba un juicio a Israel sin que antes no le advierta. El Padre Eterno le advirtió muy claro en Éxodo 34, en Deuteronomio 7, le advirtió las consecuencias que pasarían si su pueblo se daba a la idolatría de Canaán. ¿Por qué el Padre advierte? Porque Él conoce absolutamente todo, ¿sí? Entonces, no nos dejemos llevar por fundamentos de hombre que nos dicen, ah, no, 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 si tú te vas a volver de nuevo a la ley, ese es un Dios malo, ese es un Dios a donde solo se habla de muerte, a donde solo se habla de castigo. ¿Sabe quién dice eso? Los ignorantes. Ignorantes porque ignoran las escrituras, porque solo se limitan a escuchar y no a leer, a escudriñar, a prepararse, a aprender lo que dice la escritura. Nuestro abacados no es malo, él es bueno. Si no, pues no estuviera escrito, ah, qué bueno es alabarte, oh mi Adón, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Quién lo escribió eso? ¿Verdad? Eso no está en el Nuevo Testamento, como muchos nos dicen, no, 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 mira, solo lee el Nuevo Testamento, porque lo del Viejo Testamento es un Dios que solo trae muerte. Es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos. Él siempre nos va a advertir. Romanos nos dice, la paga del pecado es muerte. ¿Acaso hay algún cambio? También hay una advertencia. Nos está diciendo que si pecamos, que es pecado, es transgresión de las escrituras, es quebrantar las escrituras, es hacer lo que nosotros conocemos, porque nos dice por su palabra que no debemos de hacerlo. Entonces, el Eterno siempre advierte. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él quiere que su pueblo no se pierda. Su pueblo es el rebelde, su pueblo es el que trae apostasía, el que se vuelve atrás, el que se vuelve rebelde, el que comete infidelidad, el que rompe el pacto. No es nuestro abacados. La ira del Eterno fue respuesta a la infidelidad, al adulterio espiritual de Israel. ¿Usted cree que el Padre, que es el mismo de ayer, no se va a enojar si en este tiempo también tenemos un adulterio espiritual? ¿Qué tal volviéndonos nuevamente a Egipto, volviéndonos nuevamente a Babilonia, cuando nosotros ya conocemos la verdad? Nuestro abacados es celoso. El Eterno hizo un pacto con su pueblo. Eso, ¿verdad? Ya lo hemos visto, lo que hemos estudiado ya Torah, de todos los libros, y los que no, pues lo vamos a ver más adelante, pero yo sé que ya este pasaje es conocido en Deuteronomio 28. El Padre hace un pacto con su pueblo. Pero hay algo interesante. Sí, muchos ahí sí les gusta la Torá porque toman las bendiciones de Deuteronomio 28, pero no ven lo demás, las consecuencias de la desobediencia. Solo toman las bendiciones, pero no toman las consecuencias. También está en Deuteronomio 28. El Eterno en Deuteronomio 28 hace un pacto con su pueblo y le dice, ¿verdad? Si que ellos obedecían, venía bendición, las bendiciones a causa de la obediencia. Pero si ellos no obedecían, si desobedecían, iban a venir maldiciones, o sea, le iba a ir mal. Y eso también está en Levítico 26 y Deuteronomio 28. Usted puede leer ahí las bendiciones a causa de la obediencia y las maldiciones a causa de la desobediencia. Muchos predicadores, pastores, para motivar al pueblo, solo toman las bendiciones, pero debemos de enseñar completo. Debemos de enseñar que si quebrantamos las instrucciones de nuestro Padre por causa de la desobediencia, hay una consecuencia. ¿Sí? Hay una consecuencia. Entonces,
Cuando el Padre Eterno hace un pacto con su pueblo Israel de bendiciones, ¿verdad? Le dio una condición. Le dijo, miren, si ustedes desobedecen, van a venir estas consecuencias. Y eso nos muestra la misericordia del Padre. Eso nos muestra cómo Él es bueno. Él nos está diciendo, Él nos está guiando. Es como que usted va conduciendo un vehículo, ¿verdad? Y usted va por una vía que no conoce y a 200 metros le dejan un letrero y le dicen, aviso, cuidado, la vía peligrosa o en fin, ¿verdad? Hay en este caminar advertencias. Nosotros somos aquellos que tomamos la advertencia o simplemente hacemos oídos sordos. El Padre Eterno es bueno y Él siempre nos ha advertido. Siempre hay advertencia. Él no envía juicio porque es malo. No, nosotros buscamos caernos al hoyo porque no vemos el mensaje que dice, stop, pare, cuidado. Entonces, vemos acá, seguimos en el versículo 14 y dice, se encendió la ira y los entregó en manos de robadores que los despojaron. Vamos a mirar acá. Qué tremendo. Les entrega en manos de saqueadores y les entrega a sus enemigos que habían alrededor de ellos para que así ya no pudieran resistir a sus enemigos. Vamos a ver, ya no pudieron hacerle frente. Muchas veces cuando alguien está presentando una situación, bueno, acá vemos que dice que el Eterno le entrega en mano de robadores que los despojen, que le roben, que le quiten lo que era de ellos. ¿Será que estamos mirando algo parecido en nuestras naciones? ¿Será que vemos cómo muchos se han levantado a robar la extorsión? ¿Será que estamos mirando, verdad? Todo aquello que está pasando en las naciones. Pero todo está escrito en la Torá. Esto se da por causa de que hay un pueblo que se ha dado a la idolatría. Hay un pueblo que ya no alza sus ojos al Eterno. Hay un pueblo que se dedica solamente a qué? A sus riquezas, a su dinero, a lo material, pero ya no quiere saber nada del Eterno. El Eterno les entregó en mano de estos robadores que les despojen, que les quiten lo que tenían. Y miremos algo interesante, no fue el diablo, porque hoy mucha gente todo le atribuye al diablo. Todo lo que pasa al diablo, o lo que es peor, ay no, es culpa del gobierno. Todos buscamos un culpable, pero no miramos primero quién es responsable. Si queremos que nuestra nación cambie, primero tenemos que empezar a cambiar nosotros. No fue el diablo, no fue culpa del diablo, no fue culpa, sino de quién? Del mismo pueblo. ¿Por qué? Porque encendió la ira del Abba Kadosh. Y el momento que él les entrega en manos de estos robadores, de estos saqueadores, ¿verdad? Dice que ellos no pudieron hacerle frente. Y es ahí a donde nosotros tenemos que ir a la Torá, a la advertencia que el Padre ya les hizo. Ahí es cuando debemos leer Deuteronomio 28, ¿verdad? Verso 25, a donde dice que no van a poderle hacer frente a sus enemigos si ellos quebrantaban el pacto. Entonces el Eterno ya les había advertido. Entonces, lo mismo pasa en este tiempo. ¿Sí? Estamos viviendo los tiempos cíclicos, tiempos que ya se vivieron hace muchos años, pero que en este tiempo los volvemos a ver. No es obra del diablo. El Padre permite, ¿verdad? Que vengan esos saqueadores, esos robadores. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que ha puesto sus ojos en el ídolo llamado dinero, en el Dios de las riquezas y se ha olvidado del Creador. Entonces, dice también que los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Imagínense, los mismos que influenciaron en ellos para que se vuelvan a sus ídolos, ahora el pueblo que estaba alrededor de ellos, el pueblo de Canaán, se volvieron sus enemigos y ya no le podían hacer frente. ¿Y por qué? Porque no vamos a poderle hacer frente a nuestros enemigos en nuestras fuerzas. El que va a pelear nuestras batallas contra nuestros enemigos es la mano del Eterno. Pero ¿qué pasa si yo enciendo la ira del Eterno? Por causa de darle la espalda, por causa de mi rebelión. ¿Quién me va a defender? Si estoy en rebelión con el Eterno, ¿cómo me va a defender el Eterno?
Entonces, Él permite todas estas situaciones. ¿Por qué? ¿Verdad? El propósito del Padre, ¿verdad? Permitiendo esto que estaba pasando Israel, a donde sus enemigos le estaban robando, donde los estaban saqueando, era para que el Padre o el Padre buscaba arrepentimiento. Esa aflicción que estaba pasando el pueblo era para que ellos vuelvan su corazón al Eterno. Lo mismo que en este tiempo. Cuando el Padre permite alguna situación en nuestra vida, no es para quejarnos, no es para buscar soluciones en nuestras fuerzas. Es para que nosotros meditemos y entendamos que el Eterno está buscando que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. El Eterno está buscando nuestro arrepentimiento, no el castigo. Es como un padre no busca castigar a su hijo. El hijo busca ser castigado por causa de la desobediencia. Entonces, veamos esto como una manifestación de amor del Eterno. Muchos ven como ese Dios malo, como ese Dios que solo castiga. ¿Usted se imagina si él hubiese querido castigar a Israel? Simplemente ahí moría. Pero no, el Padre permitía, ¿sí? Permitía la aflicción, permitía todo esto para que el pueblo ahora sí comience a clamar. Ahora sí el pueblo busque del Eterno. Miremos algo que me llama mucho la atención con esto de los robadores y los saqueadores, ¿verdad? Con aquellos que los despojaban. En Ecuador, sobre todo, voy a hablar, ¿verdad? Se dio mucho, y todavía creo que hay, ¿verdad? Aquellos de los vacunadores, de los extorsionadores, de los que llegaban a pedirle el dinero, a robarse, o sea, le robaban de esta forma. Pero ¿sabe qué? En mi último viaje a Ecuador lo que veía es que en los locales comerciales, no, se volvieron más idólatras, se volvieron a los ídolos. Colocaban una planta de por aquí para la protección, que quemaban el incienso de no sé qué, y que, bueno, y me tocó entrar en muchos locales y hablarles la palabra y decirles, no, 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 ahí no está su protección. Su protección no es porque se ponga un poco de camándulas, es esas pepas que se colocan en el cuello. Su protección no está porque usted ponga una planta de la buena suerte. Su protección no está porque usted queme un incienso para alejar enemigos. Busque del Creador. Solamente la mano de Él lo puede librar. Entonces miremos que el Eterno en esta aflicción no estaba buscando otra cosa, sino que su pueblo se vuelva a Él. Él buscaba que su pueblo haga un teshuvá. Realmente, la disciplina del Padre no es para muerte. La disciplina de nuestro Padre es para que nos volvamos a Él de todo corazón. Eso era lo que buscaba nuestro Abba. Vamos a ver el verso 15. Dice, por donde quiera que salían, la mano del Eterno estaba contra ellos para mal, como el Eterno había dicho, y como el Eterno se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Miremos acá, sí, da tristeza y decimos, pobre pueblo, afligido, como en este tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos dirán, pobre, mire lo que le pasa con tanto esfuerzo? Mire, ha tenido esto, esto, esto. Sí, podemos mirarlo de ese lado, ¿verdad? Como qué pena. Pero si miramos en la parte espiritual, ¿qué es lo que el Padre está buscando? Quizás esa persona que está siendo afligida por el Padre no ha encontrado la muerte. El Padre no ha permitido que muera. ¿Por qué? Porque está esperando que se arrepienta, porque el Padre lo ha guardado de la muerte. Si el Padre fuese malo, simplemente diría, bueno, hasta aquí llegaste, te mueres. Pero no, el Padre es bueno y permite la aflicción para que nosotros entendamos que Él busca nuestro corazón, que Él busca que nosotros nos volvamos a Él. Y dice el verso 15 que donde quiera que ellos salían, sí se encontraban con la mano del Eterno. Hay dos formas de nosotros encontrar la mano del Padre. Mano significa su poder, su ayuda, su autoridad, su rescate, ¿verdad? La palabra dice que Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Pero ¿cuándo nos sostiene con la diestra de su justicia? Esto no es un versículo para parafrasear cada vez y cuando que nosotros creemos que podemos hablarlo. La diestra de su justicia nos sostiene cuando caminamos en justicia. Es ahí cuando vamos a ver la mano del Padre a favor nuestro.
cuando estamos caminando en justicia. ¿Y qué es caminar en justicia? Obedeciendo la escritura, poniendo por obra lo que ya estamos aprendiendo. Aquí se encontraban con la mano del Eterno, pero estaba contra ellos para mal. Qué tremendo eso. O sea, si se encontraban un enemigo en el camino, el padre no los defendía. Como en este tiempo, a alguien le roban. Ay, no, pero es que nadie salió a defender. El padre quizás le ha estado advirtiendo, llamando, ha llegado palabra, ha llevado un mensaje a alguien. El padre ha usado una persona para hablarle y simplemente no han querido escuchar. Y dice que todas las cosas, dice en esta traducción acá, que la mano del Eterno estaba contra ellos. Cuando el enemigo les lanzaba un ataque, la mano del Padre estaba contra ellos y dice que todo les salía mal, como en este tiempo. Muchos pueden decir, voy a emprender tal cosa y no le sale bien. Voy a emprender lo otro y no le sale bien. ¿Sí? No, es que vea, emprendí este negocio y me defraudaron, me fueron robando, el empleado me robó, en fin. ¿Por qué le salían las cosas mal? Porque aquí lo dice, porque el Eterno había dicho que pasaría y había jurado a ellos. Es tremendo. O sea, en otras palabras, el Padre ya les había advertido que no iban a poder hacerle frente a sus enemigos. Lea Deuteronomio 28, lo invito a que lea en su casa. Por el tiempo no lo voy a leer. ¿Sí? Entonces, el Eterno dice que ya les había dicho, o sea, ya había una advertencia. El Padre siempre advierte lo que va a pasar más adelante. Él nos dice, cuidado, mira, por ahí no vayas, por ahí no es, cuidado. Pero el pueblo se rebeló, simplemente no prestó atención a las advertencias. Lo mismo pasa en este tiempo. ¿Cuánto el Padre nos ha advertido? ¿Cuánto el Padre nos viene advirtiendo? Y muchos hacemos caso omiso. Muchos nosotros no queremos escuchar. Entonces, veamos qué pasa. Dice, entonces ellos estaban en horrible aflicción. Es aquí a donde mucha gente dice, ay, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ayúdame. Padre, mira la aflicción que estoy pasando. Y el Padre nos dice, voy a parafrasear, ¿no? Pero mira tu condición espiritual. Me has abandonado, ya no me adoras, ya no me sirves. Mira tu condición espiritual, me has dejado. Entonces, vemos acá que ellos tuvieron gran aflicción. Las aflicciones no son para matarnos. Las aflicciones las usa el Eterno para volvernos a Él, para que volvamos a ese primer amor. Y muchas veces el Padre nos tiene que dejar solos, ¿sí? Tiene que dejar solo a una persona. ¿Para qué? Para traerlo al arrepentimiento, para que haga un teshuvá. Dice que estaban en aflicción, ¿sí? O sea, el Padre los abandonó. ¿Por qué? Porque ellos lo abandonaron. El Padre dijo, yo les advertí, ahora van a pasar estas consecuencias de su desobediencia y estaban en aflicción. El Padre esperaba que el pueblo haga un teshuvá, que el pueblo se vuelva a él de todo corazón, no un remordimiento como muchos. Ay, están pasando tal situación, ay, yo me arrepiento, sí, Dios me advirtió, me arrepiento. Pero resulta que pasa la aflicción y se vuelven al mismo pecado, como Faraón, como lo estamos viendo en Torah los martes. Entonces, recordemos aquí el hijo pródigo, ¿sí? Porque de pronto dirán, no, pero es que eso está en el Antiguo Testamento, eso ya no, ahora solo miramos el Nuevo Testamento. Hermanos, el Nuevo Testamento, el pacto restaurado, está conectado con Torah y profetas. No hay nada nuevo allí, nada nuevo hay debajo del sol. Todo está conectado a la escritura. El hijo pródigo nos habla de ese teshuvá, de ese arrepentimiento, es decir, de ese volver de Israel. Habla de la casa de Israel, de nosotros, de los que tenemos que volvernos al Padre porque rompimos su pacto, porque nos fuimos tras ídolos, porque fuimos tras religiones. Y el Padre dice, yo no te llamé a una religión, yo te llamé a que seas mi hijo. Entonces, el hijo pródigo, luego de la aflicción, voy rapidito pues a recordar esto, ¿verdad? ¿Qué pasó? El hijo pródigo volvió en sí. Y eso es lo que quiere nuestro Padre, que volvamos en sí, que reconozcamos que hemos
pecado, que hemos quebrantado su pacto, que le hemos abandonado, que estamos sirviendo a otros ídolos y no estamos sirviéndole a Él. Cuando el hijo pródigo vuelve en sí, ¿qué hizo? El padre fue malo y le dijo, no, no, no entras aquí a mi casa. No, el padre corrió porque verdaderamente hizo un teshuvá. Él reconoció su pecado, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando reconocemos nuestro pecado, dice la Escritura, y nos apartamos, el Eterno, nuestro Dios, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No solamente el hijo pródigo fue perdonado, fue limpiado, fue cambiado sus vestiduras, ¿sí? Fue reincorporado a su casa, en la mesa. Hasta hubo una fiesta. Eso es lo que hace el Eterno. El pueblo de Israel estaba en aflicción. El Padre permitió porque eso era lo que él había hablado, ¿cierto? No porque era malo, estaba esperando que se arrepienta. ¿Qué dice el verso 16? Dice el verso 16, pero luego el Eterno, nuestro Abacadosh, levantó jueces que los rescataron del poder de aquellos que los estaban saqueando. Vamos a ver algo acá interesante. Miremos la misericordia del Padre. Miremos la bondad de nuestro Padre. Miremos su gran amor, el gran amor por su pueblo. ¿Sí? No los dejó en aflicción. Sí dejó que pasen un tiempo de aflicción. Y en ese tiempo de aflicción es cuando ellos comienzan a clamar al Eterno, es cuando ellos comienzan a reconocer su pecado, comienzan a reconocer que lo abandonaron. ¿Y el Padre qué hizo? Dice que le levantó jueces para que los libren de las manos de los que los despojaban. Pero vamos a ver qué pasa. Ciertamente, estos jueces, sí, dice que los rescataron del poder de los que lo estaban saqueando, ¿sí? Pero veamos qué dice el 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se prostituyeron tras otros ídolos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandatos del Eterno. Ellos no hicieron así. Imagínense, el Padre en su gran amor le levanta a quien los libre, quien les ayude, quien les quite de encima a los que le robaban, a los que los despojaban. Pero luego que ya se sintieron, que ya no tenían encima a los que le robaban, a los que le despojaban, a los que los saqueaban, ellos nuevamente se volvieron a los ídolos. No escucharon a los jueces. Miremos algo interesante acá. Dice, no prestaron atención a sus jueces. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que el pueblo de Israel no los escucharon a los jueces en cuanto a lo espiritual, en cuanto a la obediencia a la Torá, a la escritura. El pueblo de Israel en la aflicción solo querían, ¿sí? A los jueces para temas, por decirlo, político y militar, para un tema de que ayúdanos, líbranos de los saqueadores, pero ellos no querían a los jueces como un líder espiritual, como alguien que les diga, mira, estás quebrantando la Torá, mira, estás quebrantando las instrucciones, ¿sí? Solo los querían para que los libren de la mano del que los afligía. Lo mismo que en este tiempo. Hay gente que solo busca, ¿verdad? A un líder espiritual, a un pastor, bueno, en fin, ore por mí, ore, estoy pasando esta situación, ore por esta enfermedad que estoy pasando. Mire, cuando a mí me dicen, ore por esta enfermedad, entonces ahí yo aprovecho para hablarle la palabra. Ah, tengo una enfermedad en el hígado, tengo una enfermedad. Entonces yo le digo, hermano, ¿sabes qué? La escritura nos enseña de la ley alimenticia. La escritura, el Padre nos ha dejado aún de lo que nosotros debemos de ingresar y de lo que no debemos de ingresar a este templo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. ¿Qué basura le estamos metiendo? Si no conocemos las leyes alimenticias porque nos dijeron, no, es que la Torah está abolida, es que ya la Torah, eso no, ahora solo es el Nuevo Testamento, entonces estamos pasando muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo las instrucciones en cuanto a las leyes alimenticias. Siga comiendo cerdo y va a seguir sufriendo sus enfermedades, porque el cerdo es inmundo. Es un animal lleno de inmundicia para nuestro Creador. Y si está metiendo inmundicia a su cuerpo, al templo del espíritu, usted lo está enfermando, está destruyendo el templo. Y la escritura dice, hay de aquel que destruya el templo.
Entonces, por eso necesitamos conocer la escritura. Vemos acá que ellos despreciaron a los jueces. Solo se aprovecharon. ¿Para qué? Para que los libren de las manos de los robadores, de los saqueadores, de los que les saqueaban su dinero, sus cultivos, en fin. Pero no querían nada con la parte espiritual, como en este tiempo. Yo de lejitos nomás. Muchos dicen, yo solo escucho de lejitos nomás. Sí, pero no quieren comprometerse, no quieren entrar al pacto conyugal con el Padre, que es la obediencia a su palabra. Sí, vemos el verso 18 dice, y cuando el Eterno les levantaba a los jueces, el Eterno estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque el Eterno, porque Yud-Heh Vah-Heh era movido a compasión por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Veamos algo acá. Miremos el amor de nuestro Padre, como les decía, les levanta jueces. Pero los jueces no es que fueron, entonces era por el poder de ese juez, porque era fuerte, porque entonces por eso era que los libertaba. No, 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 no. Esto es como cuando ponemos la mirada en un hombre. Siempre enseño, no ponga la mirada en el hombre. Somos simples mortales. ¿Qué podemos hacer nosotros? El juez los libraba de la mano de los enemigos, dice acá, porque Yud-Heh-Vah-Heh, porque el Shaddai estaba con ese juez. Es decir, era el poder del Eterno el que libraba a su pueblo. No era la fuerza del juez. No era porque el juez era un superhombre que tenía tanta fuerza, ¿verdad? Recordemos a qué fue reducido Sansón. No era su pelo, era la obediencia a la palabra. Lo mismo en este tiempo. Sí, podemos tener un gran llamado, podemos, el Padre habernos usado mucho, pero si caemos en desobediencia, vamos a terminar como Sansón, reducidos a nada. Somos simples mortales. El Padre, ¿verdad? Usa a una mujer, a un varón, que camina en obediencia, pero una vez que desobedecemos, se reduce a nada. Él ya no va a manifestar su poder a través de esa persona. ¿Por qué el padre hizo esto de estar con ese juez que él levantaba? Porque aquí ya comienza el tiempo de los jueces, por eso el libro se llama de los jueces. Porque el pueblo comenzó a gemir, es decir, el pueblo comenzó a clamar al Eterno. El pueblo comenzó, ¿verdad? A causa de la opresión, a causa de la aflicción que estaban pasando, comenzó a clamar. Y el Padre siempre es movido a misericordia cuando hay un gemido. La palabra dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. El pueblo comenzó a clamar al Eterno. ¿Por qué? Porque era una emergencia, porque estaban en aflicción, porque estaban siendo oprimidos. Lo mismo pasa en este tiempo. El pueblo cuando se siente oprimido por las deudas, por la enfermedad, se siente oprimido por alguna situación que está pasando, si es en el matrimonio, en el área que esté pasando. Sí, hay un pueblo que de pronto clama y el Padre es movido a misericordia. Vemos acá que dice que era movido. ¿Por qué le levantó jueces? Porque era movido a compasión. Porque el pueblo comienza a clamar. Porque el pueblo comienza a gemir. ¿Qué es lo que el Padre busca en este tiempo del pueblo? Estoy hablando en las naciones, en todas las naciones. Busca quien se levante a clamar. Busca quien se levante a gemir. No todo el tiempo son tiempos de guerra espiritual. Hay tiempos de contristarnos delante del Padre, de tener ese corazón quebrantado. Es tiempo de buscar al Padre, reconociendo la aflicción, la opresión que están viviendo nuestras naciones. Habrá alguien que se levante en la brecha. Habrá alguien que diga, yo me levanto, porque yo también soy parte de aquellos que están sufriendo la aflicción, la opresión en las naciones. Fuimos llamados para clamar, para gemir delante de nuestro Abba. Entonces, vemos que fue movido a misericordia. Pero vamos a ver qué pasa. Sí, el Padre les levantó porque gemían y todo, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver el verso 19. Dice el verso 19. ¿Sí? Pero después que el juez moría, ellos recaían en peor comportamiento que el de sus padres, siguiendo a otros dioses para servir y adorar. Ellos no abandonaron
ninguna de las prácticas ni su obstinado camino. Qué tremendo es. ¿Acaso no es cíclica la escritura? ¿Acaso no vemos lo mismo en este tiempo? Voy a poner un ejemplo. Cuando vino el COVID, ay no, mejor dicho, veíamos a todo el mundo clamando, la gente pidiendo misericordia, Padre, porque tenía miedo a morir, ¿sí? Porque se sentía afligido por esa enfermedad. Pero pasó el COVID y pasa lo mismo que pasó en este tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dice que ellos recayeron peor en su comportamiento. Se hicieron más depravados a la idolatría, quizás en este tiempo más depravados al pecado, ¿sí? Y dice que, ¿verdad? Ellos no abandonaron ninguna de sus prácticas. ¿De qué prácticas se está hablando? De la idolatría. El pueblo de Israel no dejó la idolatría. Se murió el juez que levantaba el Eterno, se moría ese juez y ellos volvían atrás. Volvían, corrompían más, siguiendo otra vez a los ídolos, inclinaban delante de los ídolos, no se apartaron de sus obras, de su idolatría ni de su mal camino. Lo mismo que en este tiempo. Hay gente que estuvo a punto de morir por el COVID, o pongamos de cualquier otra situación, pero resulta que pasa la situación de la aflicción y se vuelve a lo mismo, o se vuelve peor, ¿sí? Entonces, miremos que en ese tiempo también pasaba lo mismo, ¿sí? Algo interesante es que en ese tiempo no había rey en Israel. El padre levantó, fue jueces, comienza a levantar jueces, ¿verdad? Pero en el pueblo de Israel se hizo un patrón repetitivo de pecado, repetitivo de idolatría. Lo mismo que pasa en este tiempo, ¿verdad? Y quien les decía que aquí no había pues rey todavía. ¿Y qué pasa con este tiempo? ¿A quién o cómo vamos a asimilar esto? En este tiempo, quien no conoce a nuestro rey Yeshua vive en esta condición que vivía el pueblo de Israel, sin rey, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quería, a, el de los jueces no quería. En este tiempo muchos no quieren de Yeshua, no quieren conocer su verdad, quieren seguir en la condición que Babilonia les enseñó las escrituras, pero sin restaurarse. Es tiempo de restaurar. Dice que no abandonaron sus prácticas idolátricas, sí, ni su obstinado camino. Eran duros, duros de cerviz. Tremendo. Y aquí podemos darnos cuenta de algo interesante, que aunque el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, eso no significó un cambio de corazón para Israel. Lo mismo pasa en este tiempo. Muchos pueden estar escudriñando la Torá, siguiendo las enseñanzas de Torá, pero su corazón no ha cambiado. Y el Padre busca un corazón que se lo entreguemos a Él. Entonces, ¿por qué el Padre les entregaba a los enemigos? Por la dureza de su corazón, porque eran obstinados de camino. Obstinados quiere decir repetitivo, reincidente, lo mismo y vuelve a lo mismo. Vamos a ver qué pasa. No creamos que eso se quedaba allí, ¿sí? No creamos que, no, esto ya nos deja pasar el Padre, ya nos perdona porque Él es bueno, como se nos enseñó. Él es amor, Él es amor, Él es amor. Prediquemos del amor del Padre. Yo estoy de acuerdo que prediquemos del amor del Padre porque por amor tenemos que venir a Él, no por miedo, pero también tenemos que predicarle que Él es fuego consumidor, que Él también tiene ira. Él es lento para la ira porque su misericordia es grande, pero llega el momento a donde su ira se desata. Entonces, vamos a ver qué dice el verso 20. Luego que dice que ellos se corrompieron más, que otra vez se apartaron, cuando morían los jueces, nuevamente se iban a los ídolos, dice el verso 20, la ira del Eterno se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo quebrantó mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, vamos a leer el verso 21, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino del Eterno, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto el Eterno no dejó, por eso dejó a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez
y no las entregó en manos de Josué. ¡Qué tremendo! Miremos algo acá. Vamos a ir mirando. Nuevamente, en el verso 20, si usted nota, ¿verdad? Dice que en el verso 14 leímos que la ira del Eterno se encendió, ¿verdad? Luego le levanta jueces. Luego ellos nuevamente vuelven y mucho peor, más corrompidos, ¿verdad? Y nuevamente la ira del Eterno se enciende contra Israel. Qué tremendo. Un pueblo obstinado, de dura cerviz. Como en este tiempo, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. A alguien le pasa algo. Ay, se arrepiente. Ay, Padre, perdón. Sí, ya voy a volver a ti. Pasa, ya se le pasó el dolor, se pasó la aflicción, se pasó esa situación y vuelve a lo mismo y peor. Y el Padre nuevamente levanta su ira y va a venir algo peor. Sí, porque no pensemos que nos podemos burlar del Eterno, ¿sí? Entonces, la ira del Eterno dice en el verso 20 que se enciende, ¿sí? Ya lo vimos en en el versículo 14 y nuevamente en el versículo 20. Cuando ellos estaban sin jueces, pecaron, estaban llenos de idolatría. Con jueces no les prestaron atención, igual eran idólatras. Moría el juez y seguían igual, o peor. Usted se imagina cómo estaba el Eterno, de la misma forma que en este tiempo. Entonces el Eterno enciende su ira, ¿sí? Enciende su ira. Y esto me llevaba al Salmos 90:11, cuando dice, ¿quién conoce el poder de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu indignación? Hay gente que sí ha conocido la ira del Padre, porque ha venido con una situación, con otra situación, y no ha entendido que por causa de andar con un corazón obstinado, ¿verdad? Entonces, vemos acá, ya en estos últimos versículos que he leído del 20 al 23, ¿verdad? Algo que me llamó mucho la atención es cuando el Padre dice, por cuanto este pueblo quebrantó mi pacto. ¿Sabe algo que me llamó la atención? Que el Padre no dijo mi pueblo. El Padre estaba tan airado porque el pueblo había quebrantado el pacto que él dijo este pueblo. Sí, qué tremendo. Sí, al quebrantar el pacto, el pueblo de Israel estaba fuera de ese cerco protector, estaba fuera de ese pacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vimos que también significa infidelidad, la apostasía, ¿verdad? Entonces ese pueblo fue infiel. Ese pueblo se fue donde sus amantes, es decir, donde los ídolos. No permaneció fiel, no tuvo esa relación de fidelidad con el Dios de sus padres, con el Dios que los rescató de la esclavitud. En este tiempo pasa lo mismo. El Padre ha manifestado su amor y su misericordia con muchos. Los libró de la muerte, en una enfermedad, los libró del accidente, en fin, de donde el Padre los libró, pero no han permanecido fieles. Se olvidaron. Pasó la aflicción y se olvidaron. El pueblo de Israel también se prostituyó tras los ídolos, ¿sí? Y el Eterno les dio el castigo de que los cananeos estuvieran a su alrededor. Es decir, de que los cananeos los aflijan, de que los cananeos los saqueen, les roben. Él lo permitió. ¿Sabe por qué? Porque eso dice acá, ¿verdad? Dice, yo no volveré más a arrojar. El Eterno se enojó tanto, ¿sí? Dice, no expulsaré delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando él murió, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ellos no prestaron atención, como dice acá, porque Israel no prestó atención a lo que yo les ordené. Entonces, vemos acá que el Eterno permitió estos cananeos alrededor de ellos, y es que ellos lo permitieron al principio. Ellos mismos no expulsaron al cananeo. Lea los últimos versículos del capítulo 1, eso ya lo vimos. Cuando las tribus dejaron a los cananeos viviendo con ellos, cuando ellos dejaron al cananeo habitando en medio de ellos, lo que está a nuestro alrededor, lo que nos habita, lo que nos frecuenta, lo que nosotros permitimos que se haga parte de nosotros,
va a terminar influenciándonos. Y más adelante hay consecuencias. Sí. Entonces, el Eterno, ¿verdad? ¿Qué hizo acá? Ellos dejaron al cananeo viviendo con ellos. Y vemos acá que más adelante dice el Padre, yo tampoco los voy a quitar de delante de ellos. No los voy a sacar a esos cananeos ni a los que dejaron viviendo al lado de ellos. Yo no los voy a sacar. Voy a probar si verdaderamente ellos van a seguir el camino del Eterno. Y dice el verso 23, por esto dejó Yud Hei Bajei, el Eterno, a aquellas naciones sin arrojarlas y no las entregó en manos de Josué. ¿Por qué? Porque ellos quisieron vivir alrededor de ellos, porque ellos permitieron que habitaran en medio de Israel al cananeo. Entonces el Eterno le dio lo que sus corazones deseaban. Ellos hicieron lo pecaminoso de su corazón. Ellos quisieron estar junto a los idólatras. Ellos quisieron estar habitando junto a los cananeos. Entonces el padre dijo, bueno, ahí les voy a dejar a los cananeos. Quédense con ellos. Ojo con algo. No es que fue la voluntad del Eterno, ¿verdad? No fue la voluntad del Eterno de que Israel viva con los cananeos. Fue Israel que quiso vivir con los cananeos desde que entraron a la tierra prometida. Ese fue el deseo de su corazón. Ellos les dijeron, bueno, no los voy a arrojar, pero ustedes van a ser tributarios, es decir, nos van a pagar un tributo. De pronto con tu trabajo, de alguna forma. El deseo del corazón de los israelitas fue habitar con los cananeos y el Padre les dio. Hay cosas, ¿verdad?, que no es la voluntad del Padre, es el deseo del corazón. Y hay personas que dicen, ah, es que Dios me habló tal cosa. No, ¿sabe algo? No diga o no digamos que es la voluntad de Dios cuando nosotros en nuestro corazón tenemos un deseo de hacerlo y tenemos el deseo de que eso sea así. Simplemente el Padre dice, bueno, eso es lo que quiere tu corazón, ven, toma, ahí está. Pero más adelante vamos a ver las consecuencias. Esto fue lo que pasó con Israel. El deseo del corazón de Israel fue ese, dejarlo como tributario al cananeo, que habita en medio de ellos, y el Padre dijo, bueno, ahí está, quédense con ellos. Pero más adelante vieron las consecuencias, cómo el mismo cananeo les estaba robando, les estaba despojando, les estaba quitando lo que les pertenecía. Tengamos cuidado con los deseos de nuestro corazón que van contrarios a la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Cuidado con aquello que está a nuestro alrededor. Cuidado con aquello que puede ser influencia para nuestras vidas, para nuestros hijos. Cuidado con aquello que está alrededor, junto, ¿verdad? Que está allí y que tarde o temprano va a influenciar sobre lo kadosh, sobre lo que es del Padre, sobre lo que el Padre ha escogido. Tengamos mucho cuidado. Lo que está a nuestro alrededor, si nosotros nos hacemos a ellos, es porque ya ha habido una influencia. La influencia espiritual es muy fuerte. La influencia espiritual llega porque si nosotros no hacemos a un lado lo que no edifica, tarde o temprano va a terminar ministrándonos y siendo parte de nosotros. Amén. Amada familia, que esta enseñanza usted pueda seguir meditando en su casa.